Compañeras diputadas y compañeros diputados, a quienes nos siguen a través de los diferentes medios y redes sociales, con el gusto saludarlas a todas, a todos, aprovechando para esperar que hayan pasado unas pues felices fiestas, que todos se encuentren bien de salud y bueno, pues que haya mucha fe y esperanza en los días y sobre todo en el año por venir 2021. Compañeras diputadas y compañeros diputados, vamos a dar inicio a la sesión de la Diputación Permanente, por lo que solicito a la diputada secretaria Esther García Cira tenga bien pasar lista de asistencia. Buenos días a todos. Por instrucciones de la Presidencia se va a pasar lista de asistencia. Diputado Gerardo Peña Flores. Presente. Diputado Arturo Soto Alemán. Presente. La de la Voz, Esther García Cira, presente. Diputada Judith Martínez de León. Presente. Diputada Noemí Estrella Leal. Presente. Diputado Ulises Martínez Trejo. Presente. Diputado Florentino Aarón Sáenz Cobos. Presente. Diputado Presidente. Hay una asistencia de 7 integrantes de este órgano legislativo, por lo tanto, existe el quórum legal para celebrar la presente sesión de la Diputación Permanente. Gracias, diputada secretaria. Honorable Diputación Permanente, pasada lista de asistencia y existiendo el quórum requerido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado, se abre la presente sesión, siendo las 11:15 del día 29 de diciembre del año 2020. Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, con fundamento en los artículos 22, párrafo primero, inciso A, y 83, párrafo 4 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, me permito hacer de su conocimiento que el orden del día es el siguiente. Primero, lista de asistencia. Segundo, apertura de la sesión. Tercero, lectura del orden del día. Cuarto, discusión y aprobación, en su caso, el acta número 72 relativa a la instalación de la Diputación Permanente celebrada el día 15 de diciembre del año 2020. Quinto, correspondencia. Sexto, iniciativas. Séptimo, dictámenes. 1. Análisis, discusión y, en su caso, dictaminación de la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 296 y 297 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas. Dictamen 2. Análisis, discusión y, en su caso, dictaminación de la iniciativa de decreto mediante el cual se adicionan el artículo 32 bis y 32 ter de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas. Dictamen 3. Análisis, discusión y, en su caso, dictaminación de la iniciativa de decreto por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Tamaulipas. Dictamen 4. Análisis, discusión y, en su caso, dictaminación de la iniciativa de punto acuerdo por el que se realiza atento exhorto a los titulares del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Tamaulipas para que, de manera institucional, consideren diseñar e implementar una actividad estratégica para incentivar la economía del sector artístico y cultural de nuestro Estado, como lo sería un festival estatal cultural multidisciplinario. Dictamen 5. Análisis, discusión y, en su caso, dictaminación de la iniciativa de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo primero de la Ley de la Juventud del Estado de Tamaulipas. Octavo, asuntos generales. Noveno, clausura de la sesión. Compañeras diputadas y compañeros diputados, efectuar cumplimiento al acuerdo número 64-2 y toda vez que el acta número 72 relativa a la sesión de instalación de la Diputación Permanente celebrada el 15 de diciembre del año en curso ya ha sido hecha de nuestro conocimiento, solicito al diputado secretario Arturo Soto Alemán que proceda a dar lectura únicamente a los acuerdos tomados en dicha sesión. A petición de la Presidencia, daré lectura a los acuerdos tomados en la sesión de instalación celebrado el 15 de diciembre del presente año. En observancia al punto de acuerdo 64.2, se dan a conocer los acuerdos tomados en la sesión de instalación de la Diputación Permanente celebrado el 15 de diciembre del año actual, implícitos en el acta número 72, siendo el siguiente. Único. Se declara formalmente instalada la Diputación Permanente que fungirá durante el primer periodo de receso del segundo año del ejercicio constitucional de la 64ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas
quedando facultada para ejercer las atribuciones conferidas por el artículo 62 de la Constitución Política del Estado. Es cuanto. Gracias, diputado secretario. Esta presidencia somete a consideración de esta Diputación Permanente el acta número 72 relativa a la sesión de instalación de la Diputación Permanente celebrada el día 15 de diciembre del año 2020 para las observaciones que hubiere en su caso. Habiendo observaciones al documento que nos ocupa, con fundamento en los artículos 22, párrafo primero, inciso 6 y 112, párrafos primero y segundo de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano en Tamaulipas, pido a la diputada secretaria Edna Ester García Encira lo someta a votación económica. Por instrucciones de la Presidencia y en forma económica procederemos a realizar la votación del acta número 72 relativa a la sesión de instalación de la Diputación Permanente celebrada el 15 de diciembre del actual. Quienes se pronuncian a favor, sírvanse manifestarlos en términos de ley. En contra, nadie, ni abstención. Diputado presidente, se han emitido 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Compañeros legisladores, ha resultado aprobado el acta de referencia por 7 votos a favor, es decir, por unanimidad. Honorable Diputación Permanente, procederemos a deshojar el punto de la correspondencia recibida. Al efecto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 23, párrafo primero, inciso A y D de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano en Tamaulipas, solicito a las diputadas secretarias procedan a dar cuenta de manera alterna de la correspondencia recibida para que, en uso de sus atribuciones legales, esta presidencia determine el turno o trámite que corresponda. En este tenor, solicito a la diputada secretaria Edna Ester García Encira tenga bien iniciar con la cuenta de la correspondencia. Con gusto, diputado presidente. El presidente de la mesa directiva, que fungió hasta la conclusión del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio de esta legislatura, oficio fechado el 15 de diciembre del presente año, remito los asuntos a cargo de las comisiones ordinarias que quedaron pendientes de ser dictaminados al concluir el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de esta legislatura. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Con relación a los asuntos que han sido remitidos a esta Diputación Permanente, prosígase con su estudio y elaboración de los dictámenes correspondientes. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a continuación procederemos a tratar el punto de iniciativas. Esta presidencia tiene registro previo del que hace uso de la voz, Gerardo Peña Flores, y del diputado Arturo Soto Alemán para presentar iniciativas de decreto de punto de acuerdo, por lo que se consulta si además alguno de ustedes desea hacerlo para incluirlo en el registro correspondiente y proceder a su desahogo. Al no haber más registros, me voy a permitir dar a conocer la iniciativa que promueve un servidor. Con la venia de la diputado Ulises Martínez Trejo. Dos. Con la venia de las y los diputados que me honran en la integración de esta Diputación Permanente, los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la 64ª Legislatura Constitucional del Estado de Tamaulipas, en ejercicio de las atribuciones que a nuestro cargo confiere el artículo 64 de la Constitución local, comparecemos ante este cuerpo colegiado para promover iniciativa del punto de acuerdo. Al efecto, me permito presentar una síntesis de la iniciativa solicitando se incorpore el contenido íntegro de la misma en el diario de los debates. La presente iniciativa tiene por objeto exhortar respetuosamente al Instituto Nacional de Suelo Sustentable, INSUS, para que realice las acciones necesarias para regularizar y dar certeza a todos y cada uno de los terrenos y predios habitados del municipio Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas. Lo anterior a fin de que se brinde seguridad jurídica a todas las personas y familias que se encuentran en esta situación. En México, todas y todos tenemos el derecho a contar con una vivienda digna. Este derecho fundamental se encuentra reconocido en el 7º párrafo del artículo 4
de la Constitución General de la República. Dicha vivienda debe ser adecuada para nuestras necesidades, además debe ofrecer el espacio y las comodidades que una persona o su familia requieran para su óptima convivencia, desarrollo y brindar un ambiente saludable tanto en la condición física, mental y emocional. Lo hemos reiterado, para las y los tamaulipecos contar con una vivienda digna y adecuada representa paz, seguridad y tranquilidad para cada uno de ellos y sus familias. Es decir, para cada tamaulipeca y tamaulipeco es de vital importancia contar con un patrimonio propio que les brinde el espacio suficiente para su esparcimiento y con un techo donde puedan resguardarse de las inclemencias del clima, tener privacidad y, lo más importante, donde puedan generar las condiciones idóneas para crear un verdadero hogar. Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene para las familias tamaulipecas contar con un lugar donde residir y sentar los cimientos de su hogar, es una realidad que en muchas ocasiones los terrenos o predios no se encuentran debidamente regularizados. Al respecto, las y los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de esta 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas tenemos conocimiento de que en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz lamentablemente existen miles de predios con problemas en la regularización de su propiedad o tenencia, lo cual no puede ser posible y debe corregirse a la mayor brevedad, pues inclusive áreas de inmuebles públicos se encuentran en condiciones irregulares. Esta situación resulta preocupante para quienes integramos este grupo parlamentario, pues significa que gran cantidad de las familias de Díaz Ordaz no cuentan con las garantías mínimas de seguridad y certeza jurídica respecto de sus hogares y sus predios. En ese sentido, el Instituto Nacional de Suelo Sustentable es la autoridad facultada para planear, diseñar, dirigir, promover, convenir y ejecutar programas, proyectos, estrategias, acciones, obras o inversiones relativas a la gestión de suelo con criterios de desarrollo territorial planificado y sustentable. Entre sus atribuciones se encuentra la de ofrecer lotes con ubicación y factibilidad de servicios aptos para cubrir las necesidades de una vivienda digna y evitar los asentamientos irregulares en áreas que carecen de dichas características. Además, establecer programas que impulsen acciones de regularización de suelo en favor de personas de escasos recursos en condición con las dependencias de la Administración Pública Federal, los gobiernos locales y los municipios. Por ello, para quienes suscribimos la presente acción legislativa, resulta de vital importancia girar un respetuoso exhorto al Instituto Nacional de Suelo Sustentable para que realice las acciones necesarias a su alcance para regularizar la situación jurídica de todos y cada uno de los terrenos que presenten irregularidades en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas. Lo anterior, a fin de que se brinden mayores garantías de seguridad jurídica a todas las personas que se encuentren en este tipo de situación. Es urgente que todas y todos los tamaulipecos del municipio de Gustavo Díaz Ordaz cuenten con certeza y seguridad jurídica respecto a los predios que habitan, con la finalidad de brindar las mejores condiciones de vida a sus familias. Las y los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional refrendamos nuestro firme y permanente compromiso con las familias tamaulipecas de brindar mayores garantías de protección a su patrimonio. La tranquilidad y seguridad de las y los tamaulipecos y sus familias no tiene precio. Por ello, seguiremos trabajando para que todas y todos tengan certeza sobre la situación patrimonial de sus hogares, pues contar con una vivienda digna es un derecho, pero más allá de eso constituye una necesidad para lograr el sano e integral desarrollo de cada una de las familias tamaulipecas. Por la tranquilidad y seguridad patrimonial de las familias de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, no hay tiempo que perder. Por lo anteriormente expuesto y fundado, acudimos a presentar la siguiente iniciativa de punto de acuerdo, mediante el cual la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a su esfera de competencia, exhorta al Instituto Nacional de Suelo Sustentable para que realice las acciones necesarias para regularizar y dar certeza a todos y cada uno de los terrenos y predios habitados del municipio de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas. Lo anterior, a fin de que se brinde seguridad jurídica a todas las personas y familias que se encuentran en esta situación. Transitorios. Único, el presente punto de acuerdo entrará en vigor a partir de su expedición y se publicará en el periódico oficial del Estado, dado en el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas a los 29 días del mes de diciembre del año 2020. Atentamente, por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto. Con relación a la iniciativa presentada con fundamento en los artículos 22, párrafo primero, inciso F, 54 y 58 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos
del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. A continuación, tiene el uso de la voz el diputado Arturo Soto Alemán. Con la venia de las y los diputados que me honran en la integración de esta Diputación Permanente, los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 64ª Legislatura Constitucional del Estado de Tamaulipas, en ejercicio de las atribuciones que a nuestro cargo confiere el artículo 64 de la Constitución local, comparecemos ante este cuerpo colegiado para promover iniciativa de decreto. Al efecto, me permito presentar una síntesis de la iniciativa solicitando se incorpore el contenido íntegro de la misma en el diario de los debates. La presente iniciativa tiene por objeto dotar de mayor equidad y eficiencia a los ordenamientos fiscales de referencia para otorgar mayor certeza jurídica a los ingresos provenientes de las contribuciones estatales inherentes a las empresas de redes de transporte en Tamaulipas establecidas para el ejercicio fiscal 2021. La Ley de Hacienda del Estado contiene la base normativa para que los habitantes del Estado contribuyan al financiamiento del gasto público mediante el pago de impuestos, derechos, contribuciones especiales, aprovechamientos, productos y recargos en su caso. Por lo que respecta al rubro de derechos, el Código Fiscal del Estado define a estos como las contribuciones establecidas en la ley por recibir los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, así como por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado. También son considerados como derechos las contribuciones a favor de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Con relación a lo anterior, en el apartado de derechos establecidos en la Ley de Hacienda del Estado mediante decreto 64-281 expedido el 15 de diciembre del presente año, se adicionó el derecho por la expedición de la constancia de vehículos registrados en las empresas con plataformas digitales de redes de transporte, el cual con base en principios jurídicos ordinarios de anualidad física entrará en vigor a partir del 1 de enero del próximo año. Con relación a este derecho, se propone ajustar a la baja el costo de las constancias que a los propietarios de los vehículos registrados en las empresas de redes de transporte deberán de pagar anualmente a fin de que pueda generarse más opción de autoempleo para los tamaulipecos y pueda contemplarse la oferta de movilidad de nuestro estado. Esta diferencia en el precio ayuda a que más personas que buscan la opción de autoemplearse a través de plataformas de transporte digital lo puedan hacer sin tener que incurrir en costos elevados que hagan inviable el esquema. La inclusión de dichas constancias en la legislación estatal vigente en materia de transporte tiene como objetivo mejorar la seguridad de los usuarios del servicio de transporte ejecutivo. Los derechos y los impuestos que se recuperen de la operación de estas redes privadas de transporte podrán facilitar al Estado de Tamaulipas el invertir en tecnologías de diversa índole relativas al transporte y a la seguridad de los habitantes de este gran Estado. Asimismo, consideramos necesario hacer un ajuste de perfeccionamiento a la fracción quinta del artículo 35, sec. 6 de la Ley de Transporte del Estado de Tamaulipas, que en la Ley de Transporte del Estado, también adicionada mediante decreto 64-281, expedido el 15 de diciembre del presente año, para efecto de establecer con precisión que las constancias por vehículos registrados en el padrón se expedirá previa solicitud y pago de derechos conforme a lo dispuesto en la Ley de Hacienda del Estado, realizado por el propietario del vehículo, misma que deberá refrendarse anualmente y portarse de manera visible en la unidad que corresponde al registro. Por otra parte, con relación a lo interior, se incorpora en la Ley de Ingresos del Estado de Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2021, expedida mediante el decreto 64-281 del 15 de diciembre del presente año, la contribución del 1.5% de cada viaje efectuado por dicha empresa. Lo anterior
en virtud de que esta acción legislativa busca que las empresas de redes de transporte realicen una mayor contribución al gobierno del Estado equivalente al 1.5%, sin incluir el impuesto al valor agregado sobre el cobro de cada uno de los servicios iniciados en el Estado de Tamaulipas. Esto implica que los servicios de transporte, los denominados viajes, presentados por los conductores privados por conceptos del servicio de transporte ejecutivo a que se refiere la ley del transporte de nuestro Estado, conllevarán un impuesto que deberá pagar la empresa titular prestadora del servicio al Estado de Tamaulipas. Es importante mencionar que esta contribución ya se realiza en varias entidades del país por parte de las referidas empresas y ha sido de gran utilidad para los gobiernos para financiar, por ejemplo, proyectos de infraestructura encaminados a mejorar la movilidad de los ciudadanos. Cabe señalar que, a la luz de las consideraciones expuestas, estimamos necesarias las reformas a las que se ciñe la presente acción legislativa con el fin de dotar de mayor equidad y eficiencia a los ordenamientos fiscales de referencia, los cuales entrarán en vigor a partir del 1 de enero del año entrante. Por lo antes expuesto y fundado, acudimos a presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforma la fracción 23 del artículo 73 de la Ley de Hacienda del Estado de Tamaulipas y la fracción quinta del artículo 35-6 de la Ley de Transporte del Estado de Tamaulipas, disposiciones que fueron adicionadas a dichos ordenamientos mediante el decreto 64-281 del 15 de diciembre del 2020, y se adiciona el artículo 17 a la Ley de Ingresos del Estado de Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2021 en los términos propuestos en la presente acción legislativa, dado en el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas el día 29 del mes de diciembre de 2020. Atentamente, dar a la patria esperanza presente, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado Soto Alemán. Adelante, diputado Ulises Martínez Trejo. Sí. Con relación a la iniciativa presentada con fundamento en los artículos 22, párrafo primero, inciso F, 54 y 58 de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Adelante, diputado. Gracias. Buenos días. Con el permiso de la mesa directiva de esta Diputación Permanente, diputadas y diputados, ciudadanas y ciudadanos que siguen esta sesión por medios virtuales, el suscrito Ulises Martínez Trejo, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la 64ª legislatura constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con las formalidades de ley, acudo a presentar iniciativa con proyecto de punto de acuerdo por el cual se exhorta al Ejecutivo del Estado en materia de tasa de interés y plazo para pago a créditos micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro Estado, con base en la siguiente exposición de motivo. Los efectos negativos de la pandemia del COVID-19 en la economía del Estado son muy considerables. Han resultado afectadas por igual micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con bajas ventas, decremento de su producción, menor número de servicios prestados, baja en sus ingresos, lo que ha provocado pérdidas de empleo al tener que despedir personal por insolvencia en el pago de las nóminas. Los empresarios de cualquier nivel han visto agotarse sus reservas de circulante y en muchos casos han tenido que recurrir al crédito privado, que presenta tasas de interés muy altas para las posibilidades de los comerciantes e industriales. La afectación es mayor en el caso de las empresas formales, toda vez que además de los costos y gastos normales de operación, tienen que pagar impuestos y derechos por las actividades que realizan. En reunión con un importante sector de la economía formal, específicamente a Reynosa, me han referido los sacrificios que han tenido que realizar para mantenerse en actividad. Eso en los mejores casos, pues en los peores simplemente han tenido que cerrar sus puertas en las actividades económicas. Tienen insolvencia aún para pagar la renta de sus locales y sus servicios de energía eléctrica, telefonía y agua.
En agosto del presente año, el Gobierno del Estado anunció un programa emergente de reactivación económica dirigido a MIPYMES formales de los sectores comercio, manufactura, hospedaje y restaurantero en la entidad, consistente en créditos desde 25,000 hasta 120,000 pesos, con tasas de interés del 8.0% por pago puntual, con plazo de su pago hasta 36 meses, con recursos públicos por hasta 50 millones de pesos para aplicarse en capital de trabajo, con la finalidad de mantenerlas a flote y evitar por todos los medios que éstas cierren. Como sabemos, cuando cierra una empresa, las posibilidades de que vuelva a abrir son menores al 10%, por lo que todos los esfuerzos que se puedan hacer por parte del gobierno para evitar esta situación serán de gran utilidad. Según se observa, el gobierno del Estado dispone de fondos para otorgar estos créditos para paliar la grave situación económica que enfrentan las MIPYMES, derivados de las afectaciones a la economía de los empresarios. No obstante, estos recursos que se proporcionan vía crédito se prestan con una tasa de interés del 8%, lo que hace, tratándose de crédito público, resulte oneroso para los comerciantes y prestadores de servicios, por lo que creemos que se debe de hacer un mayor esfuerzo financiero por parte del gobierno del Estado y reducir por una parte la tasa de interés y por otra ampliar el periodo de amortización. Como legislador, considero que en estos momentos excepcionales el criterio de las autoridades debería de modificarse a fin de generar las mejores condiciones económicas posibles para la creación económica y la preservación del funcionamiento de comerciantes y otros prestadores de servicio en nuestro estado. Por lo anteriormente fundado y motivado, ocurro a promover el presente punto de acuerdo. Artículo 1. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas formula atento y respetuoso exhorto al Gobierno del Estado de Tamaulipas para que los créditos que se otorguen a micro, pequeñas y medianas empresas de Tamaulipas que se han visto afectadas por los efectos negativos de la pandemia provocada por el COVID-19, como parte del programa emergente de reactivación económica dirigido a MIPYMES formales de los sectores comercio, manufactura, hospedaje y restaurantero en la entidad, se reduzca la actual tasa de interés del 8% al 6.5%, que se amplíe el plazo para su amortización a 60 meses transitorios. Artículo único. El presente punto de acuerdo iniciará su vigencia el día de su expedición si se publicara en el diario de los debates del Poder Legislativo. Atentamente, por la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, diputado Ulises Martínez Trejo. Presidente, solicito a usted se acuerde iniciar el trámite legislativo correspondiente y que el contenido íntegro de la presente iniciativa se inserte en los registros parlamentarios procedentes. Gracias, es cuanto. Gracias, diputado Ulises Martínez Trejo. Con relación a la iniciativa presentada, con fundamento en los artículos 22, párrafo primero, inciso F, 54 y 58 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, proceda a hacer su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, a continuación pasamos a desahogar el punto de dictamen. Compañeros legisladores y legisladoras, nos encontramos ante el análisis, discusión y, en su caso, dictaminación de la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 296 y 297 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas. Para tal efecto, solicito al diputado secretario, el filósofo Alemán, tenga bien preguntar a los miembros de este órgano parlamentario si desean participar al respecto sobre la iniciativa que nos ocupa o, en su caso, llevar el registro de las participaciones. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, se consulta si algún diputado o diputada integrante de esta diputación permanente desea hacer uso de la voz. La diputada Judith. Adelante, diputada Martínez de León. Diputadas y diputados integrantes de esta Diputación Permanente, medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las distintas redes sociales.
una vez analizado y estudiado el tema que nos ocupa, promovido por las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en voz de la diputada Carla María Mar Loredo, me permito hacer de su conocimiento las consideraciones que estimo pertinentes en relación al mismo. De acuerdo a lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho de alimentos se define como la facultad jurídica que tiene una persona, denominada acreedor alimentista, para exigir a la persona deudora alimentaria lo necesario para vivir, como consecuencia del parentesco consanguíneo del matrimonio, del divorcio y en determinados casos del concubinato, por lo que los alimentos se hacen consistir en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca. Por su parte, en el marco internacional, dicho derecho se encuentra previsto en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual establece, entre otras cosas, que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la atención médica y los servicios sociales necesarios, entre otras cuestiones. Asimismo, en la Convención de los Derechos del Niño se destaca lo concerniente al artículo 27, numeral 4, el cual señala que los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado parte como si viven en el extranjero. Bajo esa tesitura fue presentada la iniciativa que nos ocupa, la cual tiene como propósito medular reformar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, las cuales versan sobre el delito de abandono de obligaciones alimentarias. Tal y como señalan los promoventes de la acción legislativa, dicha obligación no solo prevé lo relativo a la alimentación, sino también incluye la educación, vestido, vivienda, atenciones médicas, entre otras. En ese sentido es necesario que mantengamos actualizadas las disposiciones de nuestro marco jurídico, en lo relativo a la garantía para la correcta protección y ejercicio de este derecho. Si bien en la exposición de motivos de la presente iniciativa se hace especial énfasis en la protección a las personas menores de edad, es importante destacar que dicho ilícito se puede cometer contra diversas víctimas. En ese sentido, el artículo 295 del Código Penal local establece que comete el delito de abandono de obligaciones alimenticias el que sin motivo justificado deje de proporcionar a su cónyuge, concubina o concubinario o a sus hijos los medios económicos o recursos necesarios para atender las necesidades de subsistencia. En ese sentido, y para dar mayor precisión al objeto del asunto puesto a consideración, la iniciativa propone: en el artículo 296, aumentar a 6 años de prisión la sanción máxima establecida para la persona responsable del delito de abandono de obligaciones alimenticias, así como adicionar al mismo texto normativo multa de hasta 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. De igual modo, se establece que la multa será aplicable también para quienes incumplan con la obligación de informar acerca de los ingresos de quienes deban cumplir con dicha obligación. Y en el artículo 297 se aumente hasta una mitad la sanción del agravante para el delito de referencia, para quienes se coloquen en estado de insolvencia de manera dolosa, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Al respecto, coincido con las reformas propuestas en virtud de que la obligación alimentaria constituye un factor fundamental para el ejercicio de los derechos humanos, específicamente el derecho a un nivel de vida adecuado. En tal entendido, considero que con la aprobación de dicha acción legislativa se habrá de desincentivar el no cumplimiento de tal obligación y, por otra parte, brindar una herramienta de protección jurídica más amplia para las víctimas de estos supuestos. Finalmente, atendiendo a la técnica legislativa, tengo a bien proponer
que en lo referente a la multa a imponerse por la comisión de dicho delito, la misma se precise que corresponde al valor diario de unidad de medida y actualización. Lo anterior, para estar en frecuencia normativa con los demás dispositivos que conforman el código de la materia. Por lo expuesto con antelación, se colige con la necesidad de contar una disposición que contenga sanciones más severas para el responsable del delito de abandono de obligaciones alimenticias, para el que tenga la obligación de informar acerca de los ingresos de quienes deban cumplir con dicha obligación y no lo hagan, así como para aquel que dolosamente se coloque en el estado de insolvencia a fin de eludir el cumplimiento de dicha obligación conforme a lo dispuesto a la ley. Compañeras y compañeros diputados, estoy convencida de que esto permitirá un mayor cumplimiento de la norma, así como una protección más amplia para las víctimas de tales supuestos, lo que sin lugar a dudas, como ya lo señalé anteriormente, contribuirá a desincentivar la comisión de dicho delito. En tal virtud, solicito su voto a favor a la presente propuesta. Es cuanto, diputado presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, a no haber más participaciones, me permito consultar a los integrantes de este órgano su parecer con relación a la propuesta referida por la diputada Judith Martínez de León. Los que estén a favor sirvan si indicaron en los términos de ley. Compañeros diputados y compañeras diputadas, ha sido aprobada la propuesta referida por unanimidad. En tal virtud, se solicita a los servicios parlamentarios de este Congreso elaborar el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas en esta reunión. Honorable Diputación Permanente, una vez dictaminado el asunto que nos ocupa, esta presidencia determina que se integre al informe que la Diputación Permanente en su oportunidad rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido de que dicho dictamen se presentará a la discusión de la Asamblea Legislativa en el momento oportuno. Enseguida nos encontramos ante el análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de decreto mediante el cual se adicionan el artículo 32 bis y 32 ter de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas. Para tal efecto solicito a la diputada secretaria Esther García Cira tenga bien preguntar a los miembros de este órgano parlamentario si desean participar al respecto sobre la iniciativa que nos ocupa o en su caso llevar el registro de las participaciones. Con gusto, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia se consulta si algún diputado o diputada integrante de esta Diputación Permanente desea hacer uso de la voz. Adelante, diputado Soto Alemán. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, la iniciativa que hoy se pone a nuestro criterio fue promovida por el diputado Félix Fernando García Aguiar, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y tiene por objeto reconocer el derecho a una vida libre de violencia digital de la niñez y la adolescencia, así como obligar a las y los responsables de las personas menores a tomar acciones para detectar y atender en forma integral aquellos casos en que se utilicen las tecnologías de la información y comunicación para agredir o vulnerar la dignidad, intimidad, libertad y vida privada de niñas, niños y adolescentes. A pesar de que el Internet es una de las herramientas más importantes para el desarrollo de las personas, también puede llegar a ser una ventana dañina si no se utiliza de manera adecuada, ya que la red se ha constituido como la atmósfera propicia para realizar actos en contra de la niñez y la adolescencia. Este fenómeno cibernético no hace distinción alguna entre niñas, niños y adolescentes o personas adultas, afecta a todos por igual. Sin embargo, cuando sus víctimas son menores de edad, la consecuencia suele ser más desastrosa. Es por ello que desde nuestra trinchera debemos seguir con la guardia alta en la atención de estos temas y continuar emprendiendo acciones legislativas tendientes a luchar contra la violencia, la explotación y el abuso de los menores en Internet. Tengo la certeza que la presente acción abona a mejorar la seguridad de la niñez en su navegación por la red y busca generar mejores escenarios que permitan fortalecer su entorno y bienestar. Es por lo anterior que se necesita involucrar a los padres, madres o a quienes estén a cargo de las y los menores
en el cuidado de su desenvolvimiento por el Internet, por lo que consideramos que su participación es un punto angular que coadyuvará a la solución de esta problemática que cada vez toma más fuerza y que es de urgente atención. Asimismo, considero importante que se legisle en cuanto al reconocimiento del derecho de este segmento social del cuidado de su imagen, nombre, datos personales o referencia que permitan su identificación en los medios de comunicación locales o en redes sociales y en general en medios digitales, toda vez que su exposición pública puede menoscabar sus derechos y dañar su honra y reputación social. De esta manera, se busca reducir la brecha de inseguridad para gozar de un mayor bienestar físico, mental y emocional de las niñas, niños y adolescentes. Por lo anterior, que los invito a votar en favor de la presente iniciativa. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Soto Alemán. Compañeros diputados y compañeras diputadas, a no haber más participaciones, me permito consultar a los integrantes de este órgano su parecer con relación a la propuesta referida por el diputado Arturo Soto Alemán. Los que estén a favor, sirvan a indicarlo en los términos de ley. Compañeros diputados y compañeras diputadas, ha sido aprobada la propuesta referida por unanimidad. En tal virtud, se solicita a los servicios parlamentarios de este Congreso elabore el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas en esta reunión. Honorable Diputación Permanente, una vez dictaminado el asunto que nos ocupa, esta presidencia determina que se integra el informe que la Diputación Permanente en su oportunidad rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido de que dicho dictamen se presentará a la discusión de la Asamblea Legislativa en el momento oportuno. Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, nos encontramos ante el análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de decreto por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Tamaulipas. Para tal efecto, solicito al diputado secretario Arturo Soto Alemán tenga bien preguntar a los miembros de este órgano parlamentario si desean participar al respecto sobre la iniciativa que nos ocupa o en su caso llevar el registro de las participaciones. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, se consulta si algún diputado o diputada integrante de esta Diputación Permanente desea hacer uso de la voz. Un servidor. Adelante, diputado Soto Alemán. Con el permiso de quienes integran esta Diputación Permanente, medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las distintas redes sociales y plataformas digitales. Una vez analizado y estudiado el asunto que nos ocupa, promovida por las diputadas Carmen Lilia Cantú Rosas y Leticia Sánchez Guillermo y el diputado Rigoberto Ramos Ordóñez, integrantes del grupo parlamentario del Partido Morena, tengo a bien exponer mi opinión respecto de las siguientes apreciaciones. En primer término, es de señalar que dentro de los compromisos y obligaciones más importantes para la presente administración, hablando de los tres poderes que conforman el gobierno del Estado de Tamaulipas, se encuentra el velar por el ejercicio y protección de los derechos humanos, lo que a su vez conlleva a la protección y reparación de los lamentables casos donde existan personas víctimas del delito. En este sentido, cabe precisar que entre los temas de mayor prioridad en Tamaulipas está inmerso el atender los integrantes de las víctimas de las diferentes formas de violencia mediante distintos mecanismos y acciones que coadyuvan a lograr dicho objetivo. Lo anterior lo podemos encontrar en tres vertientes ligadas íntimamente una con otra. 1. El Sistema Estatal de Atención a Víctimas, implementado para coordinar los servicios de asistencia médica, psicológica, legal y social de los mismos. 2. La Comisión Estatal de Atención a Víctimas, instrumentada para garantizar, proteger y promover los derechos de las víctimas del delito y la violencia a los derechos humanos. Y 3. El Fondo Estatal de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, establecido con el propósito de la oportuna aplicación de las medidas de atención, asistencia y reparación que requieren las víctimas. Destaco lo anterior, toda vez que la acción legislativa puesta a consideración tiene por objeto la creación de un padrón y un fondo para niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad por motivo del delito de feminicidio dentro de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Tamaulipas. Si bien es cierto que la iniciativa de mérito tiene una finalidad muy loable, también lo es que mediante el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, así como de las instituciones y mecanismos que lo conforman,
De manera general, se brinda la atención, asistencia y, en su caso, reparación del daño de toda persona que se encuentre en calidad de víctima por motivo de aquellas conductas tipificadas como delito. Al respecto, la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Tamaulipas define en su artículo 6 como víctima a la persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o menoscabo de sus derechos, producto de la comisión de un delito o de una violación de los derechos humanos. En dicha definición, no se particulariza ningún delito de manera específica, tomando en cuenta el objeto de la propia ley, por lo que se puede afirmar que las víctimas de feminicidio se encuentran inmersas en dicho reconocimiento por este dispositivo legal. En este tenor, y de acuerdo al artículo 78, párrafo primero, tercero y séptimo de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, se constituye como un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, el cual tiene por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y la violación a derechos humanos, como se ha hecho referencia en las líneas anteriores, en especial a los derechos de asistencia, protección, atención, verdad, justicia y reparación integral, así como desempeñarse como órgano operativo del sistema estatal. Asimismo, para brindar el acceso efectivo a las víctimas a dichos derechos, garantías, mecanismos y servicios establecidos en la referida ley. Además, ya se cuenta con un registro estatal de víctimas, mismo que le permite a estas acceder al Fondo Estatal de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. El fundamento jurídico del Registro Estatal de Víctimas lo encontramos en el artículo 91 de la misma ley, el cual, en su párrafo tercero, lo establece como una unidad administrativa, la Comisión Estatal, encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas e inscribir los datos de las víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos. Aunado a ello, en los artículos 92 y 95 de la ley anterreferida, se establece que en cuanto al manejo de datos personales, se suscribirán los respectivos acuerdos de confidencialidad para el uso de la información, además de garantizar la confidencialidad, reserva y seguridad de la información, abstenerse de hacer uso de la información contenida en la solicitud de registro o del proceso de diligenciamiento para obtener provecho para sí o terceros o por cualquier uso ajeno a lo previsto en esta ley y a la relativa a la protección de datos personales. Ahora bien, por lo que hace a la propuesta de otorgar ayuda, asistencia y atención a las víctimas de feminicidio en estado de orfandad, específicamente en el acceso a la educación y servicios médicos que requieran, se estima oportuno señalar que la multicitada ley también refiere de manera expresa brindar dichos servicios. Esto es, ya que en el artículo 9 indica que el Poder Ejecutivo, por conducto de la Comisión Estatal, elaborará un programa integral para las víctimas compuesto, entre otros, por los servicios de salud, educación, capacitación, asistencia social, asesoría y acompañamiento jurídico. Todo esto a fin de restablecer el ejercicio pleno de los derechos de toda víctima, así como promover la superación de sus condiciones. En este orden de ideas, aun y cuando el objeto de la iniciativa tiene un fin loable, debemos tomar en cuenta que mediante los argumentos antes señalados, dicho objeto ya se encuentra inmerso en las disposiciones de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Tamaulipas, atendiéndose dichos temas de manera oportuna y en su justa dimensión conforme a la ley. Afirmo lo anterior, toda vez que mediante los distintos mecanismos y acciones, la atención integral de las víctimas de las diferentes formas de violencia se ha convertido en un tema prioritario en la presente administración, razón por la cual, como integrante de este órgano dictaminador, tengo a bien promover declarar sin materia el sentido de la iniciativa que nos ocupa. En tal virtud, compañeras y compañeros diputados, solicito su voto a favor de la presente propuesta. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Soto Alemán. Compañeros diputados y compañeras diputadas, al no haber más participaciones, me permito consultar a los integrantes de este órgano su parecer con relación a la propuesta referida por el diputado Arturo Soto Alemán. Los que estén a favor, sirva así indicarlo en los términos de ley. ¿En contra?
Compañeros diputados y compañeras diputadas, ha sido la propuesta referida por 5 votos a favor y 2 votos en contra. En tal virtud, se solicita a los servicios parlamentarios de este Congreso elaborar el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas en esta reunión. Honorable Diputación Permanente, una vez dictaminado el asunto que nos ocupa, esta presidencia determina que se integra el informe que la Diputación Permanente en su oportunidad rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido de que dicho dictamen se presentará a la discusión de la Asamblea Legislativa en el momento oportuno. Enseguida nos encontramos ante el análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se realiza atento exhorto a los titulares del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Tamaulipas, para que de manera interinstitucional consideren diseñar e implementar una actividad estratégica para incentivar la economía del sector artístico y cultural de nuestro Estado, como lo sería un festival estatal cultural multidisciplinario. Para tal efecto, solicito a la diputada secretaria Esther García Ancira tenga bien preguntar a los miembros de este órgano parlamentario si desean participar al respecto sobre la iniciativa que nos ocupa o en su caso llevar el registro de las participaciones. Con gusto, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia se consulta si algún diputado o diputada integrante de esta Diputación Permanente desea hacer uso de la voz. La diputada Judith Martínez de León. Adelante, diputada Martínez de León. Compañeras y compañeros, la iniciativa en estudio fue propuesta por las diputadas Leticia Sánchez Guillermo y Carmen Lilia Cantú Rosas Villarreal y por el diputado Rigoberto Ramos Ordóñez, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. Al respecto, me permito dar las siguientes consideraciones. Desde el inicio de la pandemia, la Secretaría de Salud del Estado ha emitido diversos acuerdos para enfrentar sus efectos, además de lineamientos de seguridad sanitaria y de salud para la reapertura gradual y responsable de las actividades económicas no esenciales, en los cuales se especifica, entre otras cosas, que los servicios y espectáculos artísticos y o culturales de forma temporal permanecerán cerrados hasta en tanto el Comité de Seguridad en Salud determine la reapertura de esta actividad. Aún así, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, atendiendo las medidas sanitarias, ha seguido desarrollando diversas actividades culturales. Algunas de estas que fueron realizadas en el presente año son: en noviembre se llevó a cabo el tercer encuentro de escenarios urbanos. Asimismo, se emitió la convocatoria para encuentro de arte circense por medio del Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noreste. Además, iniciaron actividades del 39 concurso estatal de teatro Maestro Rafael Solana. En octubre dio inicio el 10º concurso estatal de polka Arriba el Norte y Que Venga la Polka. De igual manera, se puso en marcha el programa de la Huasteca a la Frontera, el cual busca consolidar el arraigo y sentido de pertenencia de nuestra identidad. En septiembre iniciaron los denominados talleres artísticos desde casa, con los cuales se aprende disciplinas como canto, teatro, violín, batería, piano, creación literaria y muchos más, contenidos especialmente adaptados para atender a 93 grupos bajo la tutela de 21 maestros. En agosto se abrió la convocatoria para la comunidad artística de Tamaulipas, la cual podrá registrar su proyecto en el programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico, semillero de proyectos culturales que permiten la interacción entre los artistas y la comunidad. Además, se lanzó la convocatoria 100 imágenes en su 33 edición, la cual busca reconocer el trabajo y la creatividad de nuestros artistas visuales, ya sea aficionados o profesionales. Lo anterior solo por mencionar algunos. En este sentido, a pesar de los estragos de la actual pandemia, se han realizado múltiples actividades de fomento y se han brindado espacios de expresión al sector artístico y cultural de nuestro estado. Adaptándose a las circunstancias, se utilizaron plataformas digitales y herramientas tecnológicas, las cuales son fundamentales para no suspender dichos eventos en beneficio de la ciudadanía y de los artistas. En virtud de lo anterior, propongo dictaminar la presente iniciativa como improcedente, ya que el objeto de la misma, relativo a la implementación de actividades estratégicas por el apoyo del sector cultural,
se encuentra debidamente atendido por el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, el cual seguirá con base a su planeación y presupuesto, apoyando e impulsando a tan importante sector. Es cuanto. Gracias. Compañeros diputados y compañeras diputadas, al no haber más participaciones, me permito consultar a los integrantes de este órgano su parecer con relación a la propuesta referida por la diputada Judith Martínez de León. Los que estén a favor sirvan a indicarlo en los términos de ley. En contra. Compañeros diputados, compañeras diputadas, ha sido aprobada la propuesta referida por 5 votos a favor y 2 votos en contra. En tal virtud se solicita a los servicios parlamentarios de este Congreso elaboren el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas en esta reunión. Honorable Diputación Permanente, una vez dictaminado el asunto que nos ocupa, esta presidencia determina que se integra el informe que la Diputación Permanente en su oportunidad rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso en el entendido y que dicho dictamen se presentará a la discusión de la Asamblea Legislativa en el momento oportuno. Compañeros legisladores y legisladoras, nos encontramos ante el análisis, discusión y en su caso, dictaminación de la iniciativa de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo primero de la Ley de la Juventud del Estado de Tamaulipas. Para tal efecto, solicito al diputado secretario Arturo Soto Alemán tenga bien preguntar a los miembros de este órgano parlamentario si desean participar al respecto sobre la iniciativa que nos ocupa o en su caso llevar el registro de las participaciones. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, se consulta si algún diputado o diputada integrante de esta Diputación Permanente desea hacer uso de la voz. El diputado Florentino Sáenz Cobos. Adelante. Gracias, compañeras, compañeros legisladores. La iniciativa que hoy se pone a nuestro criterio fue promovida por la diputada Olga Garza Rodríguez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y tiene por objeto reconocer y garantizar el desarrollo político de las personas jóvenes de nuestro Estado. La supuesta falta de experiencia que tienen las personas jóvenes en todos los ámbitos de la vida suele ser el argumento de más peso para quienes toman las decisiones políticas que marcan el rumbo de un Estado. La política se concibe de mala manera, como un escenario para ciudadanos con un recorrido laboral en el ámbito administrativo político, provocando con ello ambientes de desventaja entre la sociedad juvenil para ser acreedores de oportunidades en este espacio. Estas acciones han provocado que los movimientos democráticos no sean un tema de interés por parte del sector juvenil, ya que su participación en el voto y activismo no se ve reflejado con la representación de nuevas oportunidades en las administraciones públicas de cualquier orden. Esta reforma viene a inspirar y a promover la continua participación de los jóvenes en la vida política del Estado y así contribuir a su desarrollo con ideas nuevas, frescas, que puedan potenciar el rumbo de la democracia en Tamaulipas. De esta manera, se hace un llamado para que las generaciones jóvenes se involucren y comprometan en mayor medida con los procesos políticos y que, a su vez, los partidos estén más abiertos a ello. Las y los jóvenes deben constituir una prioridad para toda administración pública, ya que son un eje primordial en la consecución de los objetivos de un gobierno y constituyen un elemento transmisor de confianza en las instituciones con los demás segmentos de la población. Por ello, estoy a favor del presente asunto, porque las personas jóvenes, al convertirse en adultas, también pasen a ser ciudadanas y ciudadanos en pleno derecho, y como tal hay que enrolarlos y concientizarlos del papel esencial que juegan en los diferentes ámbitos de participación política. Es por lo anterior que los invito a votar a favor de la presente iniciativa. Muchas gracias. Gracias, diputado Sáenz Cobos. Compañeros diputados y compañeras diputadas, al no haber más participaciones, me permito consultar a los integrantes de este órgano su parecer con relación a la propuesta referida por el diputado Florentino Sáenz Cobos. Los que estén a favor sirvan a indicarlo en los términos de ley. En contra.
Compañeros diputados, compañeras diputadas, ha sido aprobada la propuesta referida por 5 votos a favor, 2 votos en contra. En tal virtud, se solicita a los servicios parlamentarios de este Congreso elaborar el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas en esta reunión. Honorable Diputación Permanente, una vez dictaminado el asunto que nos ocupa, esta presidencia determina que se integre al informe que la Diputación Permanente en su oportunidad rendirá al Pleno Legislativo los trabajos del presente receso, en el entendido en que dicho dictamen se presentará a la discusión de la Asamblea Legislativa en el momento oportuno. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, a continuación desahogaremos el punto de asuntos de carácter general. Ya al efecto, esta presidencia no tiene registro previo de diputados o diputadas para intervenir en este apartado, por lo que pregunto si alguno de ustedes desea hacerlo, uso de la palabra a efecto de hacer el registro correspondiente. Adelante, Arturo Soto Alemán. Gracias, diputado presidente. Quiero hacer mención por enésima ocasión a un tema que ya me ha tocado aclarar en varias ocasiones, 3 en el Pleno para ser específico, en medios de comunicación muchas, en debates una, y hoy voy a volverlo a poner sobre la mesa, toda vez que en los últimos días ha circulado en medios de comunicación el tema recurrente que tiene que ver con los viáticos que se pagan en el gobierno del Estado. Los números que presentan algunos compañeros integrantes del grupo parlamentario de Morena, y que incluso cuando se presentó la secretaria Lourdes Arteaga, expuso lo mismo que ha dicho un servidor en cuanto al tema de viáticos. Y me refiero específicamente a las declaraciones, y qué lástima que no esté presente por no ser integrantes de la comisión de este órgano colegiado. La diputada Edna ha seguido insistiendo con el tema recurrente de que en la época de pandemia el gobierno del Estado ha gastado muchísimo en viáticos. Yo quiero que quede hoy asentado en este pleno que los viáticos que ha pagado el gobierno del Estado de Tamaulipas tienen que ver y son inherentes al tema de seguridad pública, específicamente en su inmensa mayoría. Por tema de fatiga, así se le llama a lo que se le paga a cada uno de los policías mes con mes, se han pagado gran parte de estos viáticos, y la otra tiene que ver con el pago de hoteles. Para que traigamos el dato específico, mes a mes por fatiga se pagan alrededor de entre 20 y 23 millones. Me voy a permitir, aquí traigo el dato específico para dárselos. En el mes de enero se pagaron 22 millones de pesos, en el mes de febrero se pagaron 20 millones 928, en el mes de marzo 22 millones 257, en el mes de abril 21 millones 295, en el mes de mayo 21 millones 646, en el mes de junio 20 millones 829, en el mes de julio 21 millones 849, en agosto 21 millones 743, en septiembre 20 millones 972, en octubre 21 millones, en noviembre 21 millones. Es decir, esto es el tema de la fatiga, y a esto sumamos el tema del hospedaje que se le paga también a los elementos de la seguridad pública, y también me voy a permitir leer mes por mes cuánto se pagó de hospedaje, que es otra vez en enero 22 millones 823, en febrero 21 millones 997, en marzo 23 millones 640, en abril 22 millones 758, en mayo 23 millones 522, en junio 22 millones 980, en julio 24 millones 770, en agosto 24 millones, en septiembre 24 millones 470, en octubre 20 millones 525 y en noviembre 18 millones 565. Es decir, el tema que aparece en la página de transparencia del gobierno del Estado
tiene un rubro específico y que no se puede detener por el tema de la pandemia, que es la seguridad. Y tenemos que recordar los indicadores que están en el propio Secretariado de Seguridad del Gobierno Federal, que si bien es cierto, quisiéramos que no hubiera un solo acto de violencia en el Estado, si bien es cierto que quisiéramos que no se hubiera ninguna sola víctima del delito, también es cierto y debemos de reconocer el gran avance que hoy se vive en el Estado de Tamaulipas en materia de seguridad. La incidencia delictiva es completamente distinta a la que había hace 5 años, hace 6 años, cuando eran intransitables las carreteras de Tamaulipas. Hoy no se requieren de esas caravanas que se requerían antes para ir de Victoria a Tampico, de Victoria a Almante, de Victoria a Matamoros, de Victoria a Reynosa y qué decir de Victoria a Monterrey, donde eran verdaderamente intransitables las carreteras. Y esto se debe a que el gobierno del Estado ha hecho su parte en temas de seguridad. Y esto de lo que acabo de hablar, del tema del pago de la fatiga, podemos recordar que hace algunos años, por lo complicado del tema financiero, los policías de nuestro estado se manifestaban afuera de la casa de gobierno porque no se les estaban pagando estos viáticos a los policías. Incluso la administración anterior tuvo que recurrir, antes de las modificaciones en la ley de disciplina financiera, al endeudamiento para poder hacer frente al tema de los viáticos. Y hoy es una responsabilidad que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca cumple cabalmente con los policías, porque les hace un reconocimiento a ellos, y no es justo que al tenor de la lucha política que arrancará el próximo año se quiera sacar rajada política con un tema que es sumamente transparente y que aquí, insisto, la secretaria Lourdes Arteaga, la secretaria de Finanzas, aclaró exactamente punto por punto cómo se hacían estos gastos. Y si bien es cierto que ningún diputado podemos ser reconvenidos, yo no puedo reconvenir a la diputada Edna Rivera en el tema de sus declaraciones, pero sí exhibir que la información que ha presentado pues falta tendenciosamente a la verdad, que no es como ella hace el planteamiento, que no existe un dispendio en el manejo de los recursos en el tema de viáticos, que es un tema sumamente transparente, y las veces que esta información sea dada a conocer de manera tendenciosa en medios de comunicación, serán las mismas veces que yo saldré a desmentir y a dar los números exactamente tal cual son. No voy a permitir bajo ninguna circunstancia que se ensucie el buen manejo en el tema de los viáticos que se pagan en temas de seguridad, porque eso con mucho esfuerzo está logrando que los tamaulipecos y que la gente que nos ve de fuera recupere la confianza en Tamaulipas. Tenemos un gobernador que se ha preocupado por recuperar la paz, el orden y el Estado de Derecho. Y insisto, no voy a permitir que voces perversas, con tal de llevar agua a su molino, hagan uso faccioso de la información. Es cuanto, diputado. Gracias, diputado Soto Alemán. Estamos de acuerdo con tu posicionamiento. Adelante, diputada Noemí Estrella. Gracias, diputado presidente. Nada más para informarles que el día de ayer estuvimos acompañando a las personas, vendedores del ejido La Coma, municipio de Cruillas, los cuales están ahí conformes sobre la decisión que tomó la alcaldesa de ese mismo municipio, antes mencionado, que es Cruillas, la cual está inconforme que estén los vendedores ahí mismo, ¿verdad? Que ellos mismos comentan que se ganan la vida vendiendo sus taquitos, y me contactaron por medio de las personas que tenemos ahí, amigos conocidos, que quieren quedarse ahí, que los apoyemos. Y el día de ayer estuvimos ahí, nos acompañó el alcalde de San Fernando, entre otros compañeros, y no le veo ningún problema, les vamos a apoyar, y nos queda muy claro, y estoy muy convencida de que contamos con el apoyo del gobierno del estado,
la cual está consciente, ¿verdad?, que nosotros sabemos que pues ellos se mantienen de ahí, muchas familias dependen de la venta de los taquitos, y pues nada más para darles a conocer que se les va a apoyar, ya que el coronel o teniente de ahí de escena está de acuerdo, los está apoyando, incluso ya vieron ahí el terrenito que se les va a asignar para que ellos continúen ahí. Y pues nada más para que ustedes estén enterados, ¿verdad?, de que a pesar de que la alcaldesa toma una decisión de que no quieren que estén esas familias ahí, nosotros vamos a apoyar, ya que sé que me va a respaldar y que me van a apoyar aquí mismo por las autoridades aquí del gobierno del estado, para que estas familias no se queden sin trabajo. Es cuanto, diputado presidente. Muy bien, diputada Noemí Estrella. Agotado los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 12 horas con 25 minutos, declarándose válidos los acuerdos tomados. Y la próxima sesión de este órgano parlamentario se les notificará con la debida anticipación. Por su atención, muchas gracias, y aprovecho para desearles el mejor de los 2021 a ustedes, a sus familias y a todo su entorno. Igualmente a quienes nos siguen a través de los diferentes medios y redes de comunicación. Fe y esperanza para todos. Gracias.